Me enteré que estoy embarazada. ¿Ahora qué sigue? Una consulta súper común de mis pacientes es: ¿cuándo debo de acudir con el ginecólogo y si ya se va a ver por ultrasonido? Lo primero que tienes que saber es en qué momento se deben de hacer su prueba de embarazo. Si tú eres una paciente regular, con 5 a 7 días de retraso menstrual, tu prueba de embarazo va a ser confiable y te puedes hacer una prueba incluso de orina y esta debería de ser positiva. Obviamente una prueba de sangre saldrá positiva con mayor efectividad y con una mayor sensibilidad. Pero bueno, si tú eres una paciente irregular, ¿cuándo voy a saber si estoy embarazada? La prueba la tendrías que hacer con 21 días después de haber tenido la relación de riesgo y entonces en ese momento ya tendría que salir tu prueba de embarazo positiva. ¿Cuál es mi recomendación personal para todas mis pacientes que se van a hacer una prueba de embarazo? Es que en lugar de hacerse una prueba de orina o de sangre, se hagan una cuantificación de hormona gonadotropina coriónica. Pero doctora, ¿por qué hacerme una cuantificación de hormona gonadotropina coriónica? Te explico. La cuantificación de hormona gonadotropina coriónica te va a decir un aproximado de cuántas semanas de embarazo tienes. Entonces, si tú eres una paciente irregular, sería mucho mejor que te hicieras una cuantificación para así tener una idea más exacta de tu edad gestacional. ¿Cuándo acudir con el ginecólogo? Después de que te hiciste tu prueba de embarazo y fue positiva, es importante que acudas a tu médico con 2 semanas de retraso menstrual. Si tienes un embarazo de 6 semanas, es posible que este embarazo se pueda ver por un ultrasonido endovaginal. Es decir, nosotros podemos ver un saco gestacional con un embrioncito adentro a partir de la semana 6 cuando es un ultrasonido por vía endovaginal. Si te da algo de pendiente o no quieres hacerte tu ultrasonido endovaginal y prefieres que tu ultrasonido sea por vía abdominal, lo ideal sería que fueras con mínimo 8 semanitas de embarazo para que este ya se pueda ver por tu ultrasonido y podamos ver el saquito gestacional y el embrión. Pero ¿qué pasa, doctora, si yo quiero acudir antes? Está perfecto, porque es muy importante que en el momento en el cual nos enteremos que estamos embarazados, iniciemos la toma de suplementos, como cuáles: ácido fólico, hierro y algunas vitaminas esenciales que nos van a ayudar a tener un embarazo sano. Entonces, si tú tienes la duda y quieres acudir a tu ginecólogo en cuanto te enteres que estás embarazada, es muy correcto hacer esto, solo que tienes que tomar en cuenta las recomendaciones de las semanas, porque luego las mamitas les hacemos un ultrasonido y todavía no se ve el saquito o todavía no se ve el embrión y esto les puede causar un poco de incertidumbre. Así que si tienes un embarazo de 6 semanas, acude a tu ginecólogo y recuerda, el ultrasonido será por vía endovaginal. ¿Cuáles son los signos de embarazo más tempranos? Y aunque las mujeres solamos pensar que el primer signo de embarazo son las náuseas, acá te explico que no es ese signo. El primer signo de embarazo que presentan muchas mujeres es mastalgia, es decir, empiezan a tener un poquito de dolor en sus mamas, incluso cuando no han tenido retraso menstrual. Otro síntoma muy común es el tener cansancio. Y si tu familia o tu mamá te dice que estás de floja, tú puedes decir que es que estás embarazada. Otro signo muy común, y ahora sí posterior al dolor de mamas y al cansancio, es el iniciar con las náuseas. Estas náuseas tienen de predominio matutino, es decir, te levantas y el desayuno te empieza a dar como cierto no tantas ganas de desayunar y conforme va pasando el día esas náuseas van disminuyendo. Así que si presentas náuseas matutinas, dolor de mamas o cansancio exagerado, valdrá la pena que te hagas una prueba de embarazo. ¿Qué laboratorios me van a realizar en mi primera valoración? Es muy importante que sepas que los laboratorios que te van a realizar en tu primer consulta prenatal nos van a decir tu estado actual. Es decir, si se llega a identificar alguna alteración de la glucosa o de la biometría hemática, esto es previo al embarazo. O sea que si tienes la glucosa alta y te diagnostica diabetes, ese diabetes no será gestacional, será un problema de glucosa que tú se traes anteriormente. Otra cosa súper importante es la biometría hemática. En la biometría hemática veremos cuáles son tus niveles de hemoglobina.
Que la hemoglobina nos habla de cómo están tus glóbulos rojos en tu cuerpo y si estos están bajos puede significar que tengas anemia y entonces será importante dar una mayor suplementación de hierro. Otras cosas importantes que veremos en tus laboratorios prenatales son las pruebas para ETS, o sea, enfermedades de transmisión sexual como VIH y sífilis. Este tamizaje es súper importante porque estas patologías infecciosas pueden dar alteraciones a nivel de tu bebé. Entonces es súper importante que nos la hagamos durante nuestros primeros laboratorios. Otra prueba importante es el examen general de orina, dado que las mujeres embarazadas están muy en riesgo de tener infecciones en las vías urinarias. Entonces, dentro de nuestro control prenatal consiste en biometría hemática, pruebas de coagulación, pruebas de VIH y sífilis o VDRL, una glucosa en ayuno y un examen general de orina. Si tu doctor identifica que tienes algún factor de riesgo para enfermedades tiroideas, es súper importante que te hagan un perfil tiroideo o por lo menos una TSH y una T4 libre, y esto nos puede hablar, igual como les estaba comentando, de diferentes factores de riesgo. Si tú tienes algún antecedente de pérdidas gestacionales en embarazos previos, es súper importante que a estos laboratorios básicos se le agregue un perfil de TOSH, que nos va a hablar de diferentes enfermedades como toxoplasmosis, rubiola y herpes. Dentro del ejercicio es importante que tú debes de continuar con la actividad física, dado que existe el mito de que las mujeres embarazadas deben dejar de moverse, y esto es totalmente falso, a menos que tengas alguna contraindicación como una amenaza de aborto o una amenaza de parto pretérmino. Ok, ¿cuáles son los ejercicios que se recomiendan durante el embarazo? Yoga, pilates o ejercicios aeróbicos. No se recomienda tanto hacer levantamiento de pesas, pero si tú tienes un nivel de entrenamiento previo al embarazo, pues puedes continuarlo hablándolo con tu entrenador y obviamente identificar factores de riesgo para este embarazo. ¿Qué alimentos debería de consumir menos durante mi embarazo? Es importante que sepas que durante tu embarazo no deberías de tener una dieta restrictiva, pero existen ciertos alimentos en los cuales tenemos algunos cuidados. Respecto a café, se recomienda que el ingesto de este sea menos de 150 gramos, es decir, menos de una taza. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes que si tienen mucho gusto por el café, empiecen a tomar el café descafeinado, dado que el café nos puede dar riesgo de amenaza de aborto, amenaza de parto pretérmino, también se ha visto relacionado con restricción del crecimiento intrauterino. Entonces lo ideal es disminuir o tratar de no tomar nada de café, pero siempre existe la opción de el café descafeinado, y también es importante que sepas que existen algunas bebidas energéticas que tienen cafeína. Entonces la recomendación va más hacia la cafeína que al café en sí. Otra cosa u otro alimento que es importante que restringamos son los mariscos crudos. ¿Y por qué hablamos de mariscos crudos? Porque el tener una mujer embarazada y que sufra de una intoxicación es una patología que nos puede dar muchas complicaciones, dado que una intoxicación alimenticia te puede dar una causa de deshidratación y eso dar alteraciones a tu bebé, tanto como en el líquido amniótico como causar una amenaza de parto pretérmino, dado que el estado de deshidratación te puede dar contracciones prematuras. Por eso es mejor evitar los alimentos crudos como mariscos o incluso el ceviche. Pero bueno, si te gusta mucho el marisco, lo que puedes hacer es empezar a comer mariscos cocidos, como son el pulpo o el camarón, que en su versión cocida no hay ninguna contraindicación o algún problema. Otra cosa muy importante respecto a las bebidas es que no se acepta, pero nada, toma de alcohol. Y es que dirán, doctora, eso es obvio, pero ya me ha pasado a algunas pacientes que me preguntan si se puede tomar una michelada o una cervecita. No se acepta ninguna cantidad de alcohol durante tu embarazo, dado que eso te puede dar un síndrome alcohólico fetal. Entonces, es mejor no tomar nada de alcohol durante tu embarazo.